Bienvenidos a De Todo Un Poco con la locutora Daniela González desde Chile. Espiritualidad, canalizaciones, información de valor y mucho más. Somos todos en el camino de la vida y la vida en el camino de todos. Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien en sus casas, en sus trabajos, donde estén. Muy feliz día. Les cuento que hoy desde acá, desde Radio Pasión US, vamos a estar hablando acerca de la filosofía mapuche. Para eso, nuestro invitado, que también es chileno, él es esposo, es padre de 3 hermosas hijas y dice que es buscador de la sabiduría espiritual. Él de profesión es ingeniero, es constructor y también es emprendedor. Así es que lo vamos a escuchar a ver qué cosa, qué nos va a contar, qué experiencia, cuáles son sus conocimientos que va a compartir con nosotros, porque recuerden que esta radio es para seducir los sentidos y en este caso vamos a seducir el sentido de la audición. Hola Aquiles, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, muy bien, gracias. Aquí aprovechando el solcito después de la lluvia. Sí, hace harto frío. Está muy helado acá en Chile, en Santiago. Sí. Oye, Aquiles, cuéntanos un poquito de ti antes de empezar con tu relato acerca de la filosofía mapuche. ¿Cómo llegas tú a interesarte por este tema? Bueno, primeramente yo tengo formación más bien, nada que ver con este tema, tengo formación más bien científica, más que humanista incluso. Yo creo que fue un tema más bien en el momento que me tocó decidir qué es lo que tengo que hacer en la vida para poder subsistir. Con el tiempo me fui dando cuenta de los temas importantes en cuanto a cómo uno se para enfrente, digamos, de mundo y cómo resuelve en ese aspecto. O sea, cómo es el ser propiamente tal, que es uno delante de toda esta inmensidad, digamos. Y ahí me fui interesando de a poco por las cosas más importantes. Siempre me llamó la atención la parte religiosa, la parte de filosofía, pero más relacionada con lo místico, ¿no? Ya. Entonces, eso fue, digamos, desarrollándose y al día de hoy ya teniendo un poco menos dependencia de una persona, digamos, que me contrata para trabajar con él, sino que siendo independiente, es que puedo tomar mi tiempo para poder escudriñar, digamos, y poder meterme en estos temas que me apasionan. Ah, qué bueno. Tienes todo el tiempo entonces. Y eso nació a raíz de la crisis de la mediana edad entonces. Es cuando uno tiene que tomar decisiones y ver qué es lo que quiere. Exactamente. A mí me gusta, la verdad que me gustan las matemáticas, me gusta la física, pero justamente yo creo que era importante hacer lo que hice, porque finalmente para entender un poco este tema místico hay que meterle un poquito de número también para no creer cualquier cosa o sea, no creer, sino que en el fondo poder dar un poco de consistencia a mi propia filosofía de que lo que estoy concluyendo está en base de algo en el fondo, porque por ahí habíamos conversado antes de que si uno no tiene una base es imposible, digamos, poder sustentarse en algo. Entonces, eso me sirvió. El tema científico, la ingeniería, la física, por ejemplo, me sirvió mucho para poder entender ciertas cosas que son súper incomprensibles, la verdad, y que nos va a llevar toda la vida a poder entender. Sí, claro, el ser humano está hecho de creencias. Es imposible estar en este plano si no tienes una creencia de base, independiente de la que sea. Exactamente. Querido, cuéntenos, ¿de qué se trata entonces la filosofía mapuche? ¿Qué cosa nos quiere contar? Bueno, cuando conversamos, ¿cierto?, en qué enfocar esta entrevista, yo pensé en la contingencia nacional, porque finalmente si uno habla de algo muy poco aterrizado, la verdad que
sería pocas las personas que se interesarían, pero en este minuto estamos en un proceso constituyente en el cual los mapuches han sido, digamos, un pilar fundamental. De hecho, es la primera, digamos, constitución que vamos a poder tomar, hacer, generar todas las etnias, digamos, todos los tipos de personas, mujeres que habían sido excluidas durante mucho tiempo. Por lo tanto, es importante saber qué es lo que hay de fondo en la cultura mapuche para saber en qué, digamos, y por entender también lo que quizás a muchas personas les choque por el tipo de cultura, por lo que considera, digamos, que son los mapuches dentro del contexto nacional. Por ejemplo, el importantísimo historiador Sergio Villalobos dice que es de poco aporte ante la cultura española, por ejemplo, la herencia del pueblo mapuche cuando los españoles llegaron acá a Chile. Pero uno se hace una pregunta y dice, bueno, pero entonces, ¿qué vio, por ejemplo, Alonso de Ercilla al hacer un poema épico del pueblo araucano, por ejemplo? ¿Qué le llamó la atención? No lo hizo con ningún pueblo norteamericano o, digamos, llamemos México, ni con un centroamericano teniendo riqueza cultural increíble hasta el día de hoy, muy importante para la humanidad, digamos. Sí, claro. ¿Y por qué, por ejemplo, valen tanto estos elementos? ¿Y por qué vale tanto la cultura mapuche? Pensando que, según Gastón Saulet, lucharon 500 años en contra de los mapuches primero y después contra los chilenos, propiamente tal. Es decir, ¿qué es lo que están resguardando? ¿Qué fue tan importante para ellos pelear por todo este tiempo? Uno se imagina guerra en la actualidad, por ejemplo, la de Ucrania ahora que lleva 6 meses y el mundo está devastado, pero imagínense 500 años, debe ser algo muy, muy importante. Entonces, eso es lo que en el fondo quiero rescatar en esto. No lo pensé yo, digamos, esto lo viene pensando mucha gente. Por ejemplo, Siley Mora, que es un filósofo, un historiador, que se especializó, digamos, en el pueblo mapuche. Él cuenta que antes de quería ser sacerdote primero, pero que el sacerdocio, digamos, a pesar de toda la información privilegiada que se pudo, digamos, tomar él, no pudo, digamos, sacarle las dudas que tenía muy profundas respecto al alma. Así que antes de ser sacerdote se retiró del sacerdocio y se dedicó a estudiar en la Universidad Católica asuntos de la filosofía universal. Sí, claro, Y todo bien. él de hecho tiene un libro acerca de los mapuches. Exactamente, él basa su teoría, digamos, en que cómo poder saber de los mapuches, no teniendo, digamos, en ningún escrito como los que hay, por ejemplo, en la cultura azteca, o algún tipo de elementos de la cultura maya que se pueden revisar y se pueden poder leer, por ejemplo, o traducir. Entonces, la única solución que encontró sería conocerlos a ellos y poder ver, digamos, su lenguaje. Y a través del lenguaje poder conocer qué tipo de filosofía utilizaron, cómo se enfocaron en frente del mundo, digamos. Y toda esta historia nace cuando él estaba hablando de Sócrates, qué sé yo, de la filosofía griega y romana, ¿cierto? Y a alumnos de 15 años en un colegio, digamos, en la región del Biobío, donde los niños no están muy preocupados de estos temas, por lo tanto la mayoría estaba totalmente distraída. Y eso era un común denominador de él. Pero en una oportunidad, haciendo esa misma clase, se encontró con una niña de aproximadamente 15 años que lo miró durante toda la clase. Lo miró y no parpadeó, escuchando todo lo que tenía que decir, aparte del alma, de lo que creían, digamos, los historiadores, los griegos respecto a eso. Y él, digamos, demostraba la filosofía de ellos, y comparaba textos, etc. Y la niña lo único que hizo fue mover un lápiz del pupitre de un lado para otro en toda la clase. Entonces él se complicó, se empezó a poner nervioso.
empezó a tartamudear y siguió dando como pudo, digamos, ese día la clase. Y una vez que terminó la clase y se fueron los compañeros, le dijo a la niña que por qué, digamos, ella eh, le puso tanta atención, si sabía algo de la filosofía griega, digamos, si tenía algún conocimiento, porque se notaba que estaba muy interesada. Y ella le dijo que no, que ella era mapuche. Por lo Ah, tanto, mapuche significa expertos en el alma. Y bueno, obviamente esa frase lo dejó petrificado y quiso investigar más de ella. Y conversando, digamos, durante el resto del semestre, él contó de su familia, que su mamá era machi y que ella, digamos, estaba a cargo de una comunidad ahí en la región. Y él lo único que quería era ir a conocer a la machi. Y ella le dijo, siempre le decía lo mismo, que no era el minuto, porque ella no lo había soñado todavía. ah, ¿Te fijas? Entonces que cuando soñara iba a ser el minuto. Y bueno, a él ya se le olvidó con el tiempo, él seguía, digamos, conversando con ella, digamos, en los entornos del establecimiento. Y hasta que finalmente le dijo, profesor, ¿sabe qué? Es el minuto. Porque ya mi mamá soñó con usted. Así que puede ir a ver. Y bueno, él tomó un bote, qué sé yo, y la fue a visitar. Y lo primero que le preguntó cuando llegó, aparte de conocerla y saber de cómo era su familia, lo típico, digamos, llevarle algunos regalitos, algunas cosas para tomar once, y le preguntó que le había contado a la hija que ella lo había soñado. ¿Cómo me soñaste? Bueno, le dijo ella, yo te soñé tal como venís tú ahora, con un poncho y con un libro amarillo que vas a anotar ahí todas las cosas que yo te vaya a decir, le dijo. Y bueno, ahí, digamos, le dijo todo lo que había pasado en su vida, le dijo todo lo que había hecho bien, todo lo que había hecho mal, y él, de tanto, digamos, de información, ay, vomitó todo como efecto, como una especie de limpieza. Y claro. ella le dio unas medicinas para curarlo, digamos, y siguieron conversando hasta el amanecer, y bueno, y después se fue, qué sé yo, y él quería volver, quiso volver muchas veces, y ella dijo que sí, que podía volver, y se hizo una amistad con ella, digamos, y de ahí partió su amor por el tema de los mapuches. ¿Ah? De la filosofía que también es parte de la espiritualidad de ellos. Porque los mapuches Exactamente, no creen en la enfermedad. exactamente. Justamente esa fue parte fundamental, digamos, de, de lo que conversaron, digamos, porque ella le contaba que sanaba mucho a la gente, pero decía, pero ¿cómo sabes tú tanto, digamos, de sanar a las personas si no tienes los conocimientos que tiene un doctor, un médico? Lo primero que le dijo. Claro, una formación Y ella le académica. dijo, pero no seas tonto, tú soy fondo cerrado de mollera, le dijo. ¿Ah? La cosa no es ¿cómo se llama? No es de la persona. La enfermedad viene del espíritu y de la palabra mal puesta, le dijo. Exacto, de las malas palabras. Es decir, las palabras mal puestas, y yo lo que tengo que hacer es ponerla bien en el corazón. Y él no lo entendía para nada, digamos, porque como una palabra puesta, no lo entendía para nada. Entonces ella le iba explicando y él cuenta que era muy porfiado y después con los años lo entendió, que era en el fondo que cuando uno toma una experiencia, que es la palabra, porque la experiencia son las palabras puestas en un mal lugar, es Claro. decir, que le hace daño, algo que te hace daño a ti, eh, la única forma de curarlo, porque esto te va matando de a poco, Ujú. es poner la misma palabra, pero contar la historia de otra forma para que tú la entiendas y que eso te haga bien, que eso en el fondo te cure, te sane, a ti mismo, para que tú mismo te sanes. Claro. Con esto, digamos que ella es lo que le dijo al... Y él se interesó muchísimo, muchísimo porque contó sabiduría muy importante, digamos, en lo que ella le contaba. Además que, bueno, hacía otras cosas que eran difíciles de creer, digamos, él mismo dice que es difícil de creer si yo te lo cuento, por ejemplo. Cosas que
de lo que iba a pasar en el futuro, de lo que me iba a pasar a mí, cosas que solamente yo te puedo decir, dar fe de eso porque yo lo viví, pero para otra persona que no lo vivió no lo va a creer. Entonces, se nota que es, digamos, una sabiduría importante. Por ejemplo, entonces empezó a investigar. Y aquí un poco a lo que nos convoca, que es el tema de cómo es esta cultura mapuche, qué es lo que piensa. Por ejemplo, hombre se dice Wentu. ¿Qué quiere decir? Si uno descompone, por ejemplo, Wentu, Wen significa cielo y Tru significa contraer. Y si uno hace una ascensión completa, digamos, de la palabra, se puede decir que es algo contraído desde el cielo, lanzado desde el cielo, en un cuerpo, digamos, puesto en la tierra. Ellos creían que justamente ellos habían venido desde el cielo y que el hombre, digamos, cayó, digamos, a través de las leyendas que ellos tienen, de cómo nacieron los mapuches, o el hombre en general, que cayeron desde el cielo y el hombre cayó muy brusco. Sin embargo, la mujer cayó, digamos, en una forma muy cuidadosa. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo ella iba a ser la responsable, digamos, de hacernos espiritualmente más poderosos, del despertar de nosotros. Entonces, ella tenía un conocimiento muy espiritual muy grande. En cambio, el hombre salió más bruto, cayó, digamos, y como que se hizo daño al caer. ¿Ah? Bueno, Eso es lo que va aproximadamente. O sea, ella en el fondo es la que nos va a ayudar, la mujer, al despertar al hombre a sus facultades espirituales. es como una guía. Entonces, es una guía. Eso es lo que creen, digamos, los mapuches. Y, por ejemplo, la palabra espiritual, digamos, Uyu, que es el espíritu, ¿Ya? fue traducido. Si yo traduzco esto en el lenguaje mapuche, es lo que se contrae al mínimo, en un punto. Ese es el espíritu, el Uyu. No es materia, está en otro plano, digamos. Eso significa el Uyu, que está muy, muy contraído. Es parecido al true, del contraer, pero es mucho más amplio. ¿Ah? El espíritu es mucho más grande y el true es lo que uno guarda dentro. El Puyú es más bien algo más grande, pero que se contrae en un punto también, y en una parte de ese Puyú está también, digamos, comunicándose con el true. Ya, ok. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué, digamos, te comento esto? Porque según los mapuches, el hombre no podía ser un hombre, un che, si es que no tenía, digamos, estos atributos de hombre o mujer. ¿Te fijas? O sea, si tú no tenías, digamos, conciencia, si tú no tenías sabiduría, no puedes ser considerado un mapuche. Era tan así que, por ejemplo, la palabra guerra, que se dice weichafe o weichas, que tiene, digamos, de esa raíz, significa autodefensa. O sea, no es los mapuches en el fondo no son en esencia filosófica, digamos, porque bueno, hay de todo, obviamente, como en todas las culturas, pero en esencia filosófica, los mapuches son autodefensa, que es muy parecido, digamos, a la filosofía oriental, del judo, por ejemplo, o de otras filosofías que tienen ese concepto que se aparta, digamos, del ataque, sino que utilizan la fuerza, digamos, del otro para poder defenderse. Claro. Y es muy curioso porque cuando uno estudia el ADN, digamos, de los mapuches, se da cuenta que la parte oriental es muy fuerte, digamos, en el ADN ancestral, digamos, que se ha estudiado en la parte central de Chile, de los más originarios, digamos. Entonces también el tipo de vestimenta del pueblo mapuche es muy parecida, digamos, a las que tienen los pueblos, las machis, por ejemplo, del pueblo del oriente hacia abajo, digamos. ¿Ah? Bueno, no sé si hasta ahí, digamos, hay alguna consulta más al respecto. No, vamos bien. Lo único que, claro,
bueno, en todas las culturas en realidad se ven de distintas maneras las cosas, ¿cierto? Pues son distintas las creencias, pero al final todo convoca a una sola cosa. Todos tenemos las dos energías que son la femenina y masculina. O si no, Exactamente, no podríamos manejarnos en este plano tampoco. Entonces, exactamente, la filosofía mapuche evoca mucho a eso. Creen mucho en que no somos de acá, en que no somos terrenales. Por eso que ellos cuidan tanto la naturaleza y son tan respetuosos. Como todas las exactamente, culturas que son originarias en todos los países, en realidad, en el mundo en general. Y son respetuosos porque tienen claro que venimos de visita nomás, pues, si no somos dueños, exactamente, somos simplemente unos pasajeros, nada más. exactamente, somos unos pasajeros, así. Eh, exacto, bueno, en el fondo eso es lo que yo rescato, por ejemplo, ellos son un pueblo libre, porque libre en el sentido de personas, ¿no? Tienen una dignidad, digamos, que es muy grande, una dignidad humana muy atrincada en ellos mismos. Y por eso, digamos, que la defienden tanto, porque es cuando una persona que no es despierta, digamos, es fácilmente manejable, pero una persona que es despierta es muy difícil poder quitarle los conceptos de libertad que tienen, digamos, eh, en el interior de la comunidad y la autonomía que tienen. Eso es lo que yo creo que defendían tanto, digamos. De hecho, mira, imagínate que el grito de batalla de ellos, que es conocido, digamos, por la epopeya, digamos, de Silla, Inche Caiche, eso es lo que gritaban antes de dar la vida por lo que creían. Y ese grito de batalla que tenía, Inche Caiche, significa pelear sin dejar de ser persona. Mira, O sea, eran tan, se interiorizaban tanto en el ser, era tan importante la persona que peleaban, pero no sé, en la brutalidad de una guerra, en la brutalidad de descuidar a un español, por ejemplo, lo que significa eso, eh, ellos trataban de dejar sin dejar de ser personas. O sea que eh, no los cambiara, digamos, a ellos como personas, cosas tan terribles como una guerra. claro. Entonces, ellos tenían esas reglas, pues, para ser persona, para ser gente, para ser chiché, eh, tenían que lograr ciertas condiciones. Por ejemplo, tenían que ser quinche, que significa personas sabias. Quinche, del kim y del che. Tenían que ser licche, limpios de corazón. Tenían que ser nehuenche, o sea, tenían que tener voluntad y energía, que significa, es como una contracción de esas dos palabras. Esa ascensión significa voluntad y energía, es decir, es como que la voluntad que uno comprende en español la Ya, aumentaran con la energía, es decir, tendrían que ser muy vigorosos en la voluntad, perseverante. eh, perseverantes. Y hay algo muy importante que no deja de sorprenderme, Daniela, Ujú. y, y es que los mapuches, digamos, tenían un conocimiento que supone del año 100 aproximadamente, que son los nacimientos de los mapuches, los más tempranos, los Pitren, se podría decir, del año 100 después de Cristo, y tenían ontología del lenguaje. Sí, claro. Es decir, ellos en el fondo sabían que al decir algo provocaban, digamos, magia en el otro. Por lo tanto, la negación en mapuche no existe, Claro. porque nada se puede negar, digamos, su existencia. Y lo que se usa es el ñelay, que es el opuesto a la vida, significa, o ojos dormidos. Es decir, cuando ellos querían negar algo, decían, ñelay, che, te niego como persona, por ejemplo. ¿Ah? O ojos dormidos para mí hacia tu persona, o opuesto a la vida para mí de tu persona, pero no lo negaban. Es un tema personal, es decir,
en el idioma mapuche no existe el no, porque el hablar, digamos, es invocar para el pueblo mapuche. Y por lo mismo, porque eso significaba una maldición, es decir, la gente se puede enfermar por la palabra maldicha, ¿ah? Porque la puede mal escuchar. Y por tanto habría que hacer todo un trabajo, digamos, de sanar a esa persona, volviendo a ponerla en la conciencia. ¿Se entiende? Sí, claro, el poder de la palabra. Exactamente. Sí, claro, a mí me llama la atención porque justamente ellos no manejan no existe en el vocabulario mapuche la palabra enfermedad, pero Exactamente. y al referirse, ¿cierto?, a lo que puede ser alguna enfermedad o algo, ellos se refieren a dolor, porque es Correcto. mucho más fácil poder manejarlo y poder sanarlo. Y Y eso, poder claro, entender también, claro. sí, claro, porque es un dolor, pues tú no le pones una patología, ¿cierto? No le pones el nombre sino que simplemente es algo que te está molestando físicamente. Por lo tanto, se puede Exacto. cancelar. En algunas culturas se habla de cancelar cuando una persona dice algo. Lo cancelo, se dice o cancelado, cancelado. Y ellos, claro, lo utilizan desde el año uno o desde el año cero, no sé, en su cultura. Ellos son muy cuidadosos Sí, al hablar, muy cuidadosos, eso sí es exacto. verdad. O sea, y uno se pone a pensar, bueno, que estos tipos eran en el año 100, digamos, en donde se supone que Latinoamérica era un pueblo recolector y que en el fondo era muy, muy indígena. Tú te fijas que al estudiar un poquito, porque esto en realidad es una pasada, un pincelazo, digamos, de lo que es la cultura mapuche, pero uno se da cuenta, digamos, que ellos tienen mucho, mucho por entregar, sobre todo en los tiempos actuales, en donde el egoísmo, digamos, y en la producción es lo más importante. Y ellos no, pues ellos no construyeron, digamos, no edificaron nada, o sea, todo su esfuerzo se lo gastaron en las personas, en poder, digamos, enseñar a su gente, y eso es lo bonito, eso es lo que uno, digamos, quiere perpetuar para su familia, digamos, quiere perpetuar para sus generaciones que vienen, para los hijos, los nietos, y eso es lo que no se puede perder. Y por eso es tan importante escucharlos y aprender, digamos, de toda su filosofía y de su visión del mundo, digamos. ¿Ah? Nos cuesta tanto a nosotros los orientales o eh, los que somos, digamos, creemos que somos la cultura más importante, nos cuesta tanto, digamos, escucharlos y tratar de comprender, porque ha sido así, digamos, históricamente, por siglos. Eh, y no solamente nuestra cultura, sino que la cultura europea en general, la cultura, ha sido una cultura eh, para desarrollar, digamos, las cosas más puntuales, porque tampoco uno puede decir que es malo o es bueno, nada, Exacto. pero en su momento, digamos, en su tiempo, eso era lo más importante, digamos, tratar de sobrevivir. Entonces, en función de eso uno lo entiende, lo comprende. Pero en estos minutos, en este momento en que, digamos, estamos en una etapa en que lo importante es volver, digamos, darse la vuelta al respecto, o sea, pasar un poco de lo primigenio y tratar de ascender un poco en el conocimiento y ver la profundidad de lo que somos y a lo que vamos, digamos. Tratar de ver hacia adelante, y yo creo que enfocarse, digamos, en las culturas mapuche, que desde el principio, mucho antes, tenían esta, esta filosofía, impregnarse de ella no está nada mal. Y aunque sea a la fuerza, porque finalmente vamos a tener que, para poder integrarnos todos, vamos a tener que aprender o a la buena o a la mala. O la no tan buena. Claro, y no nos gusta cuando, por ejemplo, los mapuches vienen, por ejemplo, y sacan, digamos, las cruces de Cristo, ¿cierto? O las mapuches o las personas, digamos, de otra etnia o de otras creencias, y queman nuestros símbolos en el medio de la calle, por ejemplo, en una protesta. ¿Ah? No nos gusta. Y lo encontramos lo más salvaje que existe. Pero no nos ponemos, digamos, en el mismo lugar cuando nos vamos al bosque y quemamos las araucarias que tienen
miles y miles de años de antigüedad Exacto. y que en el fondo es el símbolo del cariño de la naturaleza con nuestros antecesores, digamos, con los araucanos. Ese cariño, porque nos cuidó por generaciones, nos dio alimento por generaciones, es muy fácil de poder entender el por qué, digamos, la gente del sur está tan molesta con nuestra cultura. O sea, yo creo que todas las culturas en realidad antiguas están molestas porque de una u otra manera han sido pasados a llevar. Al ser humano se le ha olvidado un poco de dónde viene y cuál es el origen. Nos hemos materializado mucho en este plano. Y claro, hay que volver al origen, ¿cierto? Que se habla tanto. eh, y rescatar porque es una guía, es un camino que ya está trazado y es más fácil. Si uno mira hacia atrás, Exacto, nos resulta mucho más fácil el poder entender y poder encontrar un nuevo camino en este plano que es tan complicado. Se nos olvida que no exactamente. somos solo materia, que somos también espíritu. Todos en algún momento, independiente de la creencia que tú puedas tener, elevas un pensamiento, una plegaria, una oración, como quieras llamarlo, pidiendo Exactamente. o preguntando del por qué me está pasando esto o por qué a mí, o no sé, independiente de lo que se esté pasando y cómo lo esté sintiendo la persona. Y se nos olvida Exacto, que no, pero el que está al lado es el que nos puede ayudar, nos puede prestar exacto. oreja y el que nos puede sanar. Y también algo que ellos utilizan hasta el día de hoy, que es el buen hablar, que es el El estar buen hablar. bendiciendo y no utilizar malas palabras, que uno está acostumbrado a usar palabras malas, los garabatos, las groserías, Y a maldecir, o sea, por supuesto. en el fondo el tipo, digamos, de la cultura oriental. Maldecir es un tema que hay que maldecir porque se lo merece, digamos, porque está actuando mal, ¿verdad? Claro, pero está actuando mal bajo Pero, mi punto de vista. claro, pero la persona, digamos, no se da cuenta que finalmente una conciencia es al igual que cualquier, digamos, persona humana, la conciencia se va formando y no en una sola vida, digamos, sino que en un conjunto, digamos, como la naturaleza misma, en un conjunto de etapas que el espíritu, digamos, el alma, digamos, va eh, pasando etapa tras etapa tras etapa y se va dando cuenta a través de la conciencia y que uno va enriqueciendo en una vida esa conciencia. Claro. Eh, eh, y, y es cosa de pensar en que todos somos, en algún minuto fuimos monos, ¿no? Así es que no es tan difícil ver la teoría científica y saber de dónde venimos. O sea, el ADN también nos dice, o sea, todos los ADN que nos tomemos a nosotros van a venir irremediablemente del mono o del lagarto o de una molécula Claro. o una célula. ¿Ah? En el fondo es obvio, digamos, que ese es el origen. Para nosotros es obvio, pero no lo concientizamos, que ese es el origen, digamos, de todos nosotros. Y, digamos, de maldecir a una persona porque no está al nivel nuestro, es ser bastante ciego. Sí, lo que pasa es que también nos han enseñado a ser prejuiciosos y eso es en base a todas las creencias que tenemos y dependiendo también de dónde uno nace y cómo crece y las personas que rodean. Eso influye mucho. Por eso es que los pueblos Exactamente. originarios son tan cerrados también en algunas ocasiones, que no quieren compartir cosas, porque no quieren que su cultura se ensucie, por decirlo Exacto. de alguna manera, no es que sea efectivo, pero no quieren mantener sus tradiciones, el agradecer a la Exactamente. tierra, el agradecer a las plantas, el pedirle permiso a una plantita cuando le van a sacar una hojita, ¿cierto? El agradecer a los animales porque son comida, pero también entiende que son seres vivos. Y hay un montón de cosas en realidad, pero sobre todo Por el ejemplo, tema del lenguaje. por ejemplo, para la cultura mapuche, ellos no entienden que nosotros, por ejemplo, cuando plantamos, le echamos insecticida a las plantas. Claro, porque en el fondo este, la visión oriental, perdona, occidental,
¿cierto? Es poder sacar el máximo de productividad posible a nuestra plantación para poder tener la mayor posibilidad de recursos en función del producto que uno vende, ¿cierto? Pero ellos, en el fondo, no lo ven así. O sea, en el fondo, la naturaleza te da todo lo que tú tienes. ¿Por qué le vas a restringir a las larvas, a los bichitos? ¿Por qué vas a echar a perder la tierra que nos da todo con esos insecticidas por una productividad? ¿Por qué vas a sentir a la naturaleza que tanto te ha dado? ¿Por qué no le vas a compartir un pedazo de fruta a un ave que la viene a comer cuando la naturaleza te ha dado todo? Sí. Ellos no lo entienden y yo en ese sentido, claro, desde el punto de vista más egoísta, lo entiendo de los dos lados, pero encuentro mucho más razonable el pensamiento mapuche que el pensamiento oriental, por ejemplo. Occidental, perdón. Sí, claro, porque ellos comparten. Exacto. También hay varias cosas que ahí uno en el fondo no comprende como civilización establecida. Por ejemplo, el tema hace unos años, el terremoto de los años 60, el terremoto que ha registrado mayor intensidad a nivel mundial, el terremoto más grande que ha visto la humanidad, digamos, se ocurrió en Valdivia, justamente en una zona mapuche. Y el terremoto, creo que no me acuerdo bien las fechas, pero me parece que fue por ahí, en mayo, no recuerdo bien. Fines de mayo, por ejemplo. El terremoto vino, obviamente, fuerte, el de 9 grados. Luego, después de un par de días que siguió, digamos, un par de horas, un día, no me acuerdo, vino un tsunami. Y desgracia tras desgracia, más terremotos, más gente muerta. Y el 20 de junio, después de una cantidad importante de réplicas, los machis se juntaron, digamos, con toda la comunidad mapuche de la época y decidieron sacrificar a un sacrificio humano. Ya. Entonces uno de los jefes de la comunidad, en forma súper espiritual, digamos, y como una creencia brutal, ofreció entregar a su nieto en sacrificio. La comunidad le agradeció, ¿cierto? Porque en el fondo era un bien, era una necesidad que iba, digamos, a beneficiar a todo el mundo. No era una beneficia a todo, digamos, Chile. No era un tema de una persona, sino que era una necesidad que veían los machis y los jefes, digamos, de ese minuto. Tomaron al niño, lo mataron y después se lo entregaron como sacrificio en un monte en el sur y lo lanzaron, digamos, por partes al mar. Es difícil para nosotros comprender ese tipo de cosas. Sí, claro. Pero no creo considerarme un dios para saber si eso realmente era lo que correspondía o no. No, pues eran sus creencias. Eran sus creencias y quizás sí nos ayudó, digamos, a que se terminara el maleficio, que duró 21 días, porque el 21, digamos, de junio fue el sacrificio. Entonces, es un poco para pensar, digamos, de dónde, digamos, está la creencia, dónde está la realidad. Si finalmente ellos se dan cuenta que lo que creen es lo importante y es lo que realmente le da vida a las cosas, lo más probable es que tengan razón. Sí, claro, porque la creencia de ellos es que este tipo de cosas, los terremotos o cosas que son ya cataclismos, ¿cierto? Que son cosas más grandes, para ellos son reacciones en el fondo por los pecados, ¿cierto? De los seres humanos. Exactamente.
Y bueno, y la reacción de la sociedad chilena en ese minuto, porque llegaron obviamente patrullas de carabineros a arrestar, digamos, a los responsables, a todo, digamos, el tema mapuche, toda la gente, toda la directiva mapuche, y obviamente al, al abuelo de la víctima en este caso, Ujú. le pusieron, digamos, penas de asesinato, Sí, claro. de parricidio, no me acuerdo cómo se dice en la legislación nacional. Pero después de poder, obviamente, después de que hablaran en la marcha, hablaran todos los líderes con el juez, al cual yo vi una entrevista del juez, que fue la única entrevista que se hizo, y finalmente la única posibilidad, porque el juez le creyó, digamos. El juez dijo que de esa época, viviendo todo lo que él vivió, y que está vivo el juez, le creyó, pero no había ninguna posibilidad de absolverlo con una legislación chilena. La única posibilidad era discriminarlo y decir que ellos finalmente eran, que no sabían nada, y por eso no tenían conciencia. Y esa fue la única forma, digamos, de dejarlo vivir. Siento que es totalmente lo contrario, digamos. O sea, ellos, si tienen conciencia, yo creo que la tienen mucho más, digamos, que la que tenemos un hombre común, chileno común en estos días. Mm. Sí, claro. Bueno, son cosas que son creencias, ¿cierto? Ancestrales y ante eso no se puede debatir. No Exactamente. hay, no hay mucho argumento porque Pues, es lo que yo no se pienso o lo puede, que yo creo. claro, solamente se puede entender. Y en Sí, claro. función de eso, digamos, eh, es importante tener esta consideración en las legislaciones, porque finalmente nosotros en esta constitución vamos a incluir a toda nuestro espectro, digamos, de personas, o sea, no solamente civilizaciones más bien enfocadas más al lado occidental, sino que también vamos a tener pensamientos y conciencias distintas a las nuestras y que no son menores, digamos, porque es una base de nuestra sociedad, de lo que llamamos hoy Chile. Por lo tanto, más que razonar, es comprender. Claro, justamente. Uno no puede emitir juicio. Exactamente. Bueno, y esto lo mismo que hemos hablado acá, yo creo que es súper fácil de poder, digamos, extender a todas las otras culturas, digamos, que hoy tenemos tantos problemas con la convivencia entre los rusos, los estadounidenses, los chinos y los ingleses, los coreanos con el sur, los norcoreanos con los surcoreanos, aunque tienen una misma etnia, digamos, piensa totalmente distinto. Y, y claro, en el fondo son distintas conciencias y que en algún minuto tenemos que aprender a la buena o a la mala, vamos a tener que hacerlo y unificarlas, si no nos queda otra, porque tenemos que sacar, digamos, una conclusión de lo que realmente eh, corresponde. Claro, pues al final somos todos uno. Exactamente. Tenemos Estamos, que juntarnos al final todos juntos. Tenemos que estar todos juntos, tanto conviviendo o en algún otro plano, pero bueno, en el fondo, eh, por ahora sería bueno que las conciencias nos sirvieran, digamos, para poder convivir y no mediante eh, digamos, la negación del otro, sino que incorporando la opinión del otro. sí, pero al incorporar la opinión del otro muchas veces tú tienes que aceptar, ¿cierto? Que lo que el otro está diciendo es verdad y va muchas veces en contra de lo que yo creo. Entonces ahí está lo complicado, de que las personas no entendemos, de que no por el hecho de que yo diga, ah, sí, o acepto lo que tú estás diciendo, quiere decir de que desde mi punto de vista tengas razón.
sino que simplemente te estoy escuchando y estoy diciendo que bien, nada más, te escucho, te veo y Exacto, respeto lo que tú estás diciendo, aunque no sea mi exacto, creencia. exacto. Pero en el fondo no es imponer, Exacto, sino que en el fondo es respetar, que justamente, es distinto, pero es muy importante. justamente. Justamente, y eso es yo creo que es lo que han hecho todos los pueblos originarios, independiente del lugar del mundo. Que hay muchos pueblos, ¿cierto?, que siguen peleando por mantener sus tradiciones, siguen ahí latentes y tratan de enseñarle, de enseñarnos. Y nos hacemos los ciegos nomás. Exacto, Nos hacemos los ciegos, no escuchamos muchas veces lo que ellos quieren contar, que es como en las familias cuando uno escucha a los abuelos. Los abuelos tienen historias, ¿cierto? Y nos cuentan de cómo lo hacían antes. Y cuando uno es chico como que no toma mucho asunto. Después cuando ya es más grande, cuando ya es adulto, cuando tenés tu familia, ahí recién como que de repente te empieza a hacer como sentido lo que te contaron tus abuelos. Y ahora está, yo creo, exacto, desde mi punto de vista, desde mi creencia, que está pasando un poco lo mismo. Es como yo escucho lo que dicen, el respeto a la tierra, el respeto al otro, el escuchar al otro sin juicio, el escucharlo, de verdad. O sea, el sentar, escuchar y no estar pendiente de lo que voy a decir para poder responder, sino que escuchar, porque eso es lo que necesitamos todos. Pero claro, uno ya es más grande, entonces lo puede hacer desde una posición mucho más cómoda a lo mejor. Y eso es lo que los pueblos originarios nos han enseñado. exactamente. Así que Es hay que, bastante bueno. sí, Entonces es bastante bueno lo que tenemos nosotros los chilenos dentro, porque es una combinación difícil difícil, digamos, de poder madurar, pero hay que hacerlo porque tenemos parte, digamos, de hecho, algunos estudios dicen que somos casi la mitad. O sea, mientras más al norte, por ejemplo, tenemos más ascendencia africana, por ejemplo, pero un 1%, 2%. Y mientras más al sur, tenemos casi 50% araucano o de la, digamos, de la pueblos originarios y un 50% más europeo. Dependiendo de dónde sea, si es alemán, si es ruso, si es sí, italiano, si claro, es lo mismo. sí, claro, por las Pero en colonizaciones. el fondo tenemos casi un 50 y 50. Entonces, lo que resolvamos nosotros va a ser una gran enseñanza al resto del mundo. Sí, yo creo que independiente del tema político, Aquiles, es un tema de ser humano, de ser Exactamente. persona, de que hay cosas Exacto. que nosotros estamos incorporando. Por ejemplo, hoy en día acá en Chile, no sé, pues se está cocinando con quinoa, ¿cierto? Que es un alimento ancestral. No sé, pues hace unos años atrás salió nuevamente el piñón, ¿cierto? Y la harina de piñón, porque Sí, alimentación sana y esas cosas los pueblos originarios las han consumido desde siempre, desde siempre. Tal cual. desde siempre. El cocinar de una manera mucho más sana, de usar cereales, ¿cierto? Que para nosotros están siendo como nuevos, pero en realidad ellos siempre los han utilizado. Y como Exacto. se pusieron como de moda, entre comillas, se están sacando las harinas de lentejas, todas esas cosas las usaban ellos, los panes, el tipo de carne, cómo cocinan las carnes, cómo Exacto. conservaban las carnes también, que son cosas que se han ido incorporando en la sociedad, pero son cosas de ellos y que se han aprendido de ellos Exacto. también. De todos los pueblos Exactamente. originarios, porque todos tienen, dependiendo de dónde estén, ¿cierto? Tienen sus procedimientos para poder sobrevivir, porque antes obviamente no existía todo lo que existe hoy en día. Y se las ingeniaban. Exactamente. ¿Cierto? El sentido de comunidad que tienen, ponte tú en la ruca que es frente al fogón, que es un hogar, ¿cierto? Que Exactamente. es impresionante, que están todos unidos ahí y no hay diferencia. Son todos unos ahí, sentados en el fuego y compartiendo mientras se reparte la comida. Que eso se ha Exacto. perdido hoy en día en las casas. Exacto. Y en el centro de la casa, en el centro Exacto. de la familia, digamos. Sí,
no en un rincón, no en una esquina, no, en el centro. Todas esas cosas tienen mucho de simbólico, ¿ah? Al pueblo mapuche. Eh, Esto te lo comento no por lo que he estudiado al respecto, sino que porque he estado, digamos, en conversaciones con gente que construye, digamos, por el tema de la ingeniería, que construye a la gente mapuche. Y ellos no entienden por qué poner un comedor en una esquina, si el centro de la comida tiene que ser el centro de la familia. Entonces, en función de eso, digamos, se construye para los mapuches, para los pueblos originarios. Casas, digamos, que estén preparadas, digamos, para todo el tema, que sea todo el tema estructural, eh, eh, para, digamos, enfocarse en que el fogón va a ir al medio, Claro. por ejemplo, y el comedor va a ir al medio. Es bonito, es súper Sí, lindo. sí, es muy lindo. Muchachos, fue un placer, un gusto haber conversado contigo nuevamente. Mucho placer también, me encantó este tema y en el futuro, bueno, si es que hay otro tema por ahí, estaremos conversando y conversaremos otro poquito más Por para supuesto. arreglar el mundo. Por supuesto, la idea es entregar conocimiento y culturizar también, pues, a través del sentido del oído en este caso, ¿cierto? Sí, Que pueda llegar a diferentes partes del mundo a través de Radio Pasión. Así que muy muy bien. Un abrazo agradecida. a los auditores y un abrazo a toda la gente de Radio Pasión y a ti, por supuesto, por acordarte de mí para esta situación. No, muchas gracias a ti, Un Aquino. abrazo. Estamos hablando. Chao, chao. Chao. Así es, amigos, aquí terminamos una nueva edición de este programa. Espero que les haya gustado. Todos los comentarios son hechos desde nuestra base de creencias, ¿cierto? Todos los pueblos son importantes, todos los pueblos, todas las culturas tienen cosas hermosas que aportar. Recordemos, recordemos de dónde venimos. Recordemos que estamos en este plano para aprender, que no hay nada bueno ni nada malo. Las cosas son simplemente. Estamos aquí de paso, seamos respetuosos con todos los espacios que habitamos. Seamos respetuosos con el que está al lado. Recordemos. Un abrazo desde Santiago de Chile a todos y cada uno. Nos vemos en un próximo programa aquí en Radio Pasión. Hasta pronto.